Ave María Purísima. Vamos a continuar hoy con la sesión número 6 para prepararnos como hijos espirituales de San Pío de Pietrelcina. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes. Lo ponemos en tu corazón, que sea para tu gloria y para la salvación de las almas. Y te suplicamos que nos concedas también la gracia de ser hijos espirituales de San Pío de Pietrelcina, saber seguir su ejemplo y llegar un día a contemplarte en el cielo junto a él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación de la novia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la gravedad del pecado. La vez pasada habíamos hablado de la importancia y la relación que tenía el Padre Pío pues con los pecados, ¿no? Hemos ido caminando desde el confesionario, de cómo es la muestra de misericordia a través de San Pío de Pietrelcina en el confesionario, por qué a San Pío de Pietrelcina le dolían tanto los pecados de la humanidad, qué hacía él para reparar el corazón de Jesús, y por qué es tan grave pecar, ¿no? Hoy vamos a estudiar un poquito más la diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal, qué pasa cuando pecamos, cómo funcionan los pecados, qué tipo de pecados existen. Vamos a ahondar un poquito más en esos temas. Entonces, bien, vamos a comenzar como siempre con una cita bíblica. La cita bíblica es Romanos 6, 15 a 23. Entonces, ¿qué? ¿Nos entregamos al pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Sabido es que si se ofrecen a alguien como esclavos, si se someten a él, se convierten en sus esclavos, esclavos del pecado, que los llevará a la muerte, o esclavos de la obediencia de Dios, que los conducirá a la salvación. Pero gracias a Dios, ustedes que eran antes esclavos del pecado, han obedecido de corazón la doctrina que les ha sido transmitida, y liberados del pecado, se han puesto al servicio de la salvación. Les estoy hablando al modo humano, consciente de su dificultad para comprender. Lo mismo, pues, que antes se entregaron como esclavos a la impureza y a la maldad, hasta llegar a la perversión, ahora así, entréguense como esclavos al servicio de la salvación en busca de la plena consagración a Dios. En otro tiempo estaban al servicio del pecado, y no se consideraban obligados a buscar la salvación. De lo que ahora se avergüenzan, ¿qué frutos cosecharon? Porque el resultado de todo ello fue la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como fruto la plena consagración a Él y como resultado final la vida eterna. En efecto, el pago del pecado es la muerte, mientras que Dios nos ofrece como don la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, bien. Hablábamos la clase pasada que el pecado es el enemigo número 1, ¿no? ¿Por qué? Porque los tres enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne, se orientan a que nosotros finalmente pequemos. Entonces, realmente nosotros lo que queremos evitar a toda costa en nuestra vida es pecar, ¿no? Para no ofender a Dios, para darle gloria y para nosotros también ser más perfectos en la virtud, ¿no? Que en eso consiste nuestra felicidad. Bien, un pecado siempre supone tres cosas muy importantes. Una materia prohibida, o sea, que lo que estemos haciendo sea malo. Advertencia por parte del entendimiento, que nosotros sepamos que está mal. Y tercero, consentimiento o aceptación por parte de la voluntad, que además de que yo sepa que eso está mal, quiera hacerlo. Por ejemplo, un niño chiquito. La materia es mala. Está mal prender fuego con un encendedor para un niño pequeño porque se puede quemar, ¿no? Él no lo sabe. Entonces ahí no hay pecado, porque el pequeñito no sabía que estaba mal. En cuanto su mamá le dice, no lo toques porque te vas a quemar, eso está mal, no juegues con eso,
el pequeñito ya va a obrar mal si lo hace de todos modos. Ujú. ¿Por qué? Porque es algo que no debe hacer, sabe que no tiene que hacerlo y aún así quiere hacerlo. ¿De acuerdo? Y bueno, a su vez el pecado se divide en pecado mortal y pecado venial. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? El pecado mortal es de materia grave. O sea, que de verdad es muy grave lo que estamos diciendo. No es lo mismo robar un chicle que robar un banco. Ajá. Estamos robando igual. Pero es mucho más grave robar un banco que robar un chicle. Ajá. La materia es grave. Y la advertencia y el consentimiento son plenos. Yo sé perfectamente que está muy, muy mal robar un banco, que no debo hacerlo. Y yo plenamente quiero robar un banco y hago todos los planes necesarios para robar mi banco. Uh-huh. Ahí hay un pecado mortal. ¿Cuándo es un pecado venial? El pecado venial es en materia leve, ¿no? Robo mi chicle. No es algo tan grave, ¿de acuerdo? Y, o también puede ser en el pecado venial que la advertencia o el conocimiento son imperfectos. Por ejemplo, mentir está mal. Yo sé que está mal mentir, pero estoy platicando con alguien, etcétera, etcétera, y ¡pum! Se me sale decir algo que no es totalmente verdadero. Se me salió chispas y luego, ya que lo vi y lo pensé, dije, ¡ay! No debió haber mentido. Ahí hay un pecado venial, porque el consentimiento es imperfecto. No quería decir una mentira y la dije, ¿no? O cuando no hay pleno conocimiento de que está mal. No estoy seguro de si está mal o no, está medio ambigua la cosa y pues lo hago, pero medio, ¿no? Es pecado venial, ¿de acuerdo? Y bueno, dentro de cada una de estas dos categorías, tanto en el pecado mortal como en el pecado venial, pues hay grados, ¿no? Hay muchísimos pecados mortales. Cantidad de personas en este mundo viven constantemente en pecado mortal. ¿Pero qué significa pecar mortalmente? Significa decir, no me importa nada, no me importa que esté mal, yo de todos modos lo quiero hacer, soy yo. No me importa que Jesús haya muerto en la cruz por mis pecados, no me importa. Lo vuelvo a matar en mi corazón porque muere la gracia en mi alma cuando cometo un pecado mortal. Entonces, no me importa tu cruz, no me importa tu muerte, no me importa que yo me vaya al infierno, no me importa nada. De todos modos lo voy a hacer. Y eso es gravísimo, ¿no? Entonces, bien, y pasa mucho porque nos absorbe muchas veces el mundo, ¿no? Y pecamos mortalmente o vivimos en estado de pecado mortal, digamos, es un pecado mortal mantenido, porque también es consentido y digámoslo así, aplaudido, bueno, sí, aplaudido por el mundo, ¿no? Vida de placeres, búsqueda de bienes materiales, sin importar cuál sea el costo, ¿no? Aquí entra la ley de Maquiavelo, ¿no? No importa tanto si obro bien o mal, siempre y cuando consiga mi objetivo. Ese principio de Nicolás Maquiavelo, que es tan grave, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces pasa que en nuestra infancia recibimos una educación cristiana, pero después se nos va olvidando, se nos va enfriando el corazón, pecamos mortalmente, no lo confesamos, que también ahí está la gravedad, que no nos arrepentimos de ese pecado, decimos, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y vamos pecando cada vez más o nos mantenemos en ese pecado y lo vamos cometiendo cada vez con más intensidad, porque el pecado es así, es como una bola de nieve. Uno empieza con algo chiquito y luego le cuesta menos trabajo pecar con más gravedad después. Y va creciendo y la conciencia se va como adormilando y deja de percibir la gravedad del pecado que está cometiendo. Ya se le hace normal pecar así. Pensemos en una persona, por ejemplo, que peca de gula. Empezó comiéndose un dulce cuando no tenía hambre, porque sabe bien y bueno, era un día de fiesta y dijo, ahí todavía no es pecado, ¿no? Pero ahí va una imperfección. Luego empieza a comer cada vez más, empieza a comer dulces todos los días. Y luego empieza a comer 2 dulces cada día. Y se le va haciendo normal, ¿no?
luego empieza a comer McDonald's 2 veces por semana. Y luego dice, bueno, pero hoy también ya no tiene tiempo. Y continúa, y continúa, y continúa. Hasta que vive inmerso en la gula y come todo el tiempo y come todo lo que no debería comer, ¿no? Sin ninguna restricción a sí mismo, ¿no? Una falta a la templanza. Pasa con la ropa, uno empieza poniéndose en un día de verano porque hace mucho calor, algo un poquito más descubierto. Y luego eso se normaliza. Hasta que, y lo vemos ahora con las modas, ¿no? Que uno ve por la calle personas semidesnudas y uno dice, bueno, pero ¿en qué cabeza cabe, no? Y es porque se ha ido adormeciendo la conciencia, ¿no? Que se va perdiendo esa claridad en la gravedad de las cosas que uno está haciendo, ¿no? Y las consecuencias que eso puede tener. Entonces, bueno, espiritualmente, ¿qué pasa con las personas que están en pecado mortal? Ya lo he dicho, están muertos en la vida de la gracia. La vida de la gracia es maravillosa. Cuando uno está en gracia, se activa algo que se llama organismo sobrenatural. Cuando está la gracia en la esencia de mi alma, en mi corazón, cuando estoy en estado de gracia, cuando ya me confesé y estoy, por ejemplo, recién comulgué, ¿no? ¿Qué pasa? Se activa la gracia y por lo tanto todo mi organismo sobrenatural. Entonces yo, ipso facto, tengo en mi alma las 3 virtudes teologales que solo puede tener una persona que está en gracia. Fe, esperanza y caridad teologal. ¡Pum! Tengo esas 3 virtudes teologales. Número 2. Tengo las virtudes infusas. ¿Qué quiere decir? Que las virtudes normales que de por sí ya tengo y que me ha costado mucho trabajo cultivar, por ejemplo, levantarme temprano. Me ha costado mucho trabajo. Bien, con las virtudes infusas viene el Espíritu Santo y me ayuda, me hace más fácil la práctica de las virtudes, ¿no? Y una nota importante de las virtudes infusas es que llevan las virtudes a grado heroico. Eso es lo que pasa con los santos, que el Espíritu Santo eleva sus virtudes a grado heroico y por eso hacen cosas que uno jamás podría imaginarse que hacen, ¿no? Y eso puede ser también con nosotros si Dios así lo quiere y si nosotros somos dóciles a la gracia, ¿no? Entonces, bien, virtudes teologales, virtudes infusas, que son todas las virtudes morales, pero elevadas por el Espíritu Santo. Tenemos los dones del Espíritu Santo. Podemos tener también los frutos del Espíritu Santo, y podemos vivir con más facilidad las bienaventuranzas evangélicas. Tenemos mayor inclinación a practicar el bien y la virtud. Cuando estamos en pecado, se nos hace muy difícil hacer cosas buenas, se nos hace muy difícil practicar virtudes. Cuando estamos en gracia, es más fácil, Dios nos ayuda. Tenemos mayor comunicación con el Espíritu Santo, o sea, tenemos más mociones del Espíritu Santo y más discernimiento para juzgar en nuestra vida y tomar buenas decisiones. Cuando estamos en pecado, se nos nubla la mente y estamos como embotados y no sabemos qué hacer y nos vemos con más conflictos con nuestra carne, ¿no? Con nuestros placeres y nuestras malas inclinaciones. Pero ¿qué es lo más importante que pasa cuando estamos en gracia? Que la Santísima Trinidad habita en nuestra alma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en mi corazón y dentro de mi corazón se conocen y se aman. Tienen su vida íntima la Santísima Trinidad dentro de mi alma y me hacen partícipe de ella. Y hay una comunicación y una relación muy importante, muy especial. Dios está verdaderamente habitando en mi alma cuando yo estoy en gracia. Entonces, bueno, cuando yo peco mortalmente, mato a Dios en mi alma, se acaba todo el organismo sobrenatural, ya no tengo virtudes infusas, ya no tengo virtudes teologales, me cuesta mucho trabajo creer, me cuesta pensar en el cielo, hacer actos de caridad, no puedo, solo amor humano, que es muy pobre y muy limitado, y se me nubla la cabeza, y etcétera, 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 ¿no? Pero lo más importante es que yo muero a la gracia. No puedo entrar al cielo si muero en pecado mortal. Yo cometo un pecado mortal. A los 5 minutos me muero. ¿Qué pasa? Pues me voy al infierno. Este es en teoría, ¿no? Bueno, sí. ¿Por qué? Pues porque con un pecado mortal yo le digo indirectamente a Jesús: no te amo, no me importa tu pasión, no me importa que hayas muerto por mí, me prefiero a mí mismo y cometer pecados, no estoy arrepentido, odio, 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 odio. Y se queda con ese odio en su corazón
por toda la eternidad de esa persona. Porque uno se queda para siempre con el grado de amor con el que muere. Es una realidad muy fuerte de la que muchas veces no somos conscientes. Es muy importante por eso saber qué pasa cuando pecamos mortalmente, ¿no? Estamos en gran peligro de quedar condenados para toda la eternidad. Por eso es muy importante que cuando pequemos mortalmente vayamos a confesarnos. Por eso el Padre Pío era tan insistente con este tema de los pecados mortales y le preocupaba tanto por la persona, pero primeramente por Dios. Porque es muy grave que una persona mate a Cristo en su corazón. Que le diga no te quiero, ¿no? Y que desprecie la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es fuertísimo. Y bueno, hay 4 clases de pecados, ¿no? Que señalan también categorías de pecadores. Y es muy importante saber a cuál tendemos. El primero son los pecados de ignorancia. Que bueno, ahí entra también más cerca de los pecados veniales, ¿no? Pecados de ignorancia, que pues yo no estoy seguro de si está bien o mal, nunca me educaron en ese sentido como para poder juzgar rectamente al respecto y me dejé llevar por mala formación y ¡paz! Lo hice, ¿no? Eso pasa muchas veces con personas, está pasando ahorita con mucha frecuencia con el tema de la ideología de género, que pues son niños que nunca les han hablado de la verdad del amor humano y de la relación que tiene eso con Dios, no han sido formados en la fe, y van a la escuela y les dicen un montón de cosas y de pronto dicen, ay, creo que soy lesbiana, y cometen pecados graves relacionados con la ideología de género por ignorancia, porque no saben la verdad al respecto. Por eso también es tan importante formarnos, leer el catecismo, leer la Sagrada Escritura, ver qué dice la Iglesia sobre tal o cual tema, ¿no? Bueno, segundo tipo de pecado, pecados de fragilidad. Pues yo tengo esta tendencia, naturalmente, yo tengo esta tendencia, ¿no? Por mi temperamento, por lo que sea, yo por ejemplo tiendo a las adicciones. Porque, bueno, está pasado en mi familia, tengo esta línea, por ejemplo, de alcoholismo en mi casa, me gusta, sabe bien, yo tiendo a eso, soy muy intenso y ¡pum! Me voy hacia ese pecado que es, se me facilita, o sea, yo tengo fragilidad, yo tengo tendencia a, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Y empiezo a pecar con gravedad en el tema del alcoholismo, eso puede pasar. Los pecados de frialdad e indiferencia, ahí tiene que ver más con pecados espirituales, por ejemplo, pecados de soberbia. No quiero perdonar a esta persona porque yo sé que soy mejor que ella, yo sé que puedo más y no quiero, o no quiero ayudarla, ¿no? Un pecado de frialdad fuerte, ¿no? O no me importa Dios, no quiero conocerlo, no me importa, o sí lo conozco, pero pues igual no me importa. Pecados de frialdad y de indiferencia, y son pecados de los que es muy difícil salir. Es más fácil salir de los pecados que son relacionados con la fragilidad, con la carne. Por ejemplo, como son pecados que son evidentes hacia afuera y que son muy humillantes, los pecados relacionados con la lujuria, con la gula, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen que ver con cosas carnales, que tienen que ver con mi fragilidad, con la pereza, por ejemplo. Es más fácil salir de eso porque precisamente porque nos ayudan, ¿no? Uno se humilla y es más fácil salir, ¿no? Pero estos pecados son espirituales, entonces como nadie los ve, nadie se da cuenta, pues uno puede incluso pensar que no está pecando. Y sí, ¿no? Por ejemplo, esa hermana que yo tengo 10 años sin hablarle y no hago ningún esfuerzo. No me importa y yo estoy bien y ella está mal y etcétera, etcétera, ¿no? Y pueden pasar años, décadas, una vida entera con ese pecado y esa persona a lo mejor ni siquiera lo considera como un pecado. Y por último, los pecados de obstinación y de malicia. Cuando uno de verdad quiere hacer el mal. Es el caso, por ejemplo, de los sacrilegios o las blasfemias. Yo quiero ofender a Dios y lo voy a hacer así. Y es muy grave, ¿no? Para que veamos qué feo es el pecado mortal, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Otra cosa importante que pasa cuando pecamos mortalmente
es que los méritos que hemos adquirido durante nuestra vida se pierden. ¿Qué son los méritos? Cuando nosotros estamos en gracia, las cosas buenas que hacemos, ayudarle a nuestra mamá a algo, ser amable con un compañero de trabajo, lo que sea, eso suma para nuestra gloria, para nuestra felicidad en el cielo. Podríamos decirlo así, son puntos para el cielo. Como los niños chiquitos, ¿no? Que las mamás le dicen, bueno, tiene tu cama y te doy un punto para conseguir un dulce, por ejemplo, ¿no? Bien, así son como puntos para el cielo los méritos. Son cosas buenas que se van acumulando y que van a redundar después en nuestra felicidad futura en el cielo. Entonces, bueno, digamos que nosotros llevábamos, por darles un ejemplo tonto, 80 puntos para el cielo. Peco mortalmente, ¿qué pasa? ¡Pup! Quedo en cero en automático, porque he muerto en la vida de la gracia. Ya no hay nada. ¿Y si eso se puede recuperar? Sí, si yo me confieso, estoy verdaderamente arrepentido y hago un acto de amor a Dios muy intenso, ¡pum! Eso puede no solo volver, sino elevarse todavía más. ¿Qué otra cosa pasa que es muy grave en el pecado mortal? Se queda como una mancha en nuestra alma, que la deja tenebrosa, la deja fea. Hay una novela muy interesante de Oscar Wilde que expresa esto de un modo maravilloso y es El retrato de Dorian Gray. Y es la historia de un muchacho muy guapo que, bueno, era bueno, pero por las malas influencias cae en el pecado de soberbia y es muy vanidoso y alguien pinta un retrato sobre él y él se admira de sí mismo y dice, bueno, y hace un pacto con el demonio y todo lo que haga el mal y su vejez, todo lo feo que haya en él, va a quedar plasmado en el cuadro, pero no en él, ¿no? Y bueno, a lo largo de la historia este personaje va pecando y su retrato va mostrando cómo está su alma, toda engusanada, toda podrida, fea, olorosa, huele, o sea, putrefacta, ¿no? Llena de sangre, horrible. Y así pasa con nuestra alma, se va haciendo fea y terriblemente desgraciada con el pecado. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, cuando había una persona en pecado mortal, olía la putrefacción de esa alma, ¿no? Y a veces no soportaba, le daban náuseas, ¿no? Cuando Dios permite que haya una percepción sensible de eso, ¿no? Y bueno, queda tenebrosa y horrible en nuestra alma y después cuesta más trabajo limpiarla. Nos convertimos en automático en esclavos de Satanás, porque si no eres de Dios, eres del demonio. Aquí no hay medias tintas, no puede uno quedarse en el limbo. O eres de Dios o no. O estás en gracia o no. O vas al cielo o no vas al cielo. ¿No? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo no soy de Dios, soy del demonio. Me convierto en esclavo de Satanás. Aumento mis malas inclinaciones, tengo más remordimientos de conciencia, me siento culpable, me deprimo con más facilidad, etc. O sea, es toda una cadena de cosas que pasan cuando uno es esclavo de Satanás, es miserable. Y bueno, queda un reato de pena eterna, ¿no? El pecado mortal podríamos decir que es el infierno en potencia. Ahora, ¿qué pasa con el pecado venial? Es una desviación. Si yo voy pum, 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 con mi camino hacia el cielo, le hago pum, hay como una piedra y me desvío y tengo que dar una vuelta más larga. Algo así pasa con el pecado venial. Yo sigo amando a Dios, sigo teniendo claro mi fin último, pero, uy, mi alma se enferma. No se muere mi alma, como en el pecado mortal, pero sí se enferma. Y además, uy, sube más también la tendencia, las malas inclinaciones, ¿no? Malos ejemplos, faltas de silencio, negligencias, escándalos, verdades que tiene que decir y que no dije. Y cada vez se me va haciendo más difícil la virtud. No se ha muerto mi alma, pero todo me cuesta más trabajo, ¿no? Y hay posibilidad de que yo peque después mortalmente, porque se va abriendo como una senda hacia el pecado mortal. Por eso los grandes maestros espirituales recomiendan que en la confesión digamos también nuestros pecados veniales, incluso nuestras imperfecciones.
y a decirle al sacerdote, mire, esto no es pecado, pero yo quiero confesar esta imperfección y bueno, así la persona recibe un buen consejo del sacerdote para trabajar la virtud, pero también tiene una fuerza espiritual un poquito más grande para después en algún momento no caer en un pecado, de verdad. Por esas imperfecciones, que es imperfección, luego sube a pecado venial y luego sube a pecado mortal, ¿no? Es como un trampolín para el pecado mortal. Es más fácil seguir los malos ejemplos que los buenos ejemplos cuando uno está en pecado venial. Y esto lo dice mi superior, ¿no? El padre Carlos, que uno no está matando en la cruz, no está crucificando a Cristo con el pecado venial, pero sí le está escupiendo o le está dando una cachetada. Es algo así. No matamos a Cristo en nuestra alma, pero sí lo herimos, lo lastimamos. Y a mí me ayuda mucho cuando estoy a punto de cometer un pecado mortal pensarme como dentro de la escena de la pasión, escupiéndolo o golpeándolo, y eso te ayuda a no pecar, ¿no? Y sí es fuerte el pecado venial porque estás lastimando a Cristo, estás haciendo algo que le duele a Él y que te hace daño a ti, ¿no? Y aunque no se muere el alma, pues tiene esa gravedad. ¿Cuál es la malicia del pecado venial? Que es una verdadera ofensa contra Dios. Sí lo ofendemos, aunque sean cosas chiquitas. Hay una desobediencia voluntaria a sus leyes. Sí. Hay una grande ingratitud a los beneficios que Dios me concede, a los regalos que Él me da. Es ser ingrato. Y también, pues, no los querríamos si tuviéramos la claridad de que nos apartan de Dios. No cortan nuestra relación con Dios, pero sí nos alejan de Él, los pecados veniales. ¿Cuál es el gran peligro de los pecados veniales? Es muy fácil pecar venialmente porque no compromete nuestra salvación. Como no es algo gravísimo, uno dice, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tanto es tantito? Bueno, nada más esta vez, ¿no? Y nos va alejando de Dios y va enfriando nuestra alma en el amor. Y es fácil pecar porque como dice uno, pues no estoy matando a Dios, pues no estoy muriendo a la gracia, no me voy a ir al infierno por esto. Pues uno peca y peca y peca y peca, ¿no? Ese es como la gran, ¿cómo decirlo? Como el engaño del pecado venial. Que uno no siente que está haciendo algo grave y está haciéndose vicios, está entrando a una vida viciosa, a una vida fría, se está enfriando el amor en su corazón. ¿Cuáles son los tipos de pecado venial? Están los pecados veniales que son por pura fragilidad, que bueno, uno los comete por sorpresa, con poca deliberación, no lo pensé, se me fue, uy, se me antojó demasiado y chispitas, ya lo hice. Está esa. Y los pecados que se cometen fríamente, o sea, cuando yo sé que sí, desagrado a Dios, pero digo, bueno, es algo menor y lo hago igual. Esos son. Efectos del pecado venial en esta vida. Nos priva de gracias actuales. ¿Por qué? ¿Qué son las gracias actuales? El Espíritu Santo muchas veces nos va dando gracias para tomar alguna decisión, para hacer alguna cosa buena, nos va guiando, aunque nosotros no nos demos cuenta. Bueno, eso se va bajando, hay menos mociones del Espíritu Santo, menos gracias actuales. Disminuye el fervor de la caridad, hay menos amor en mi corazón, mi amor es menos ardiente. Aumenta las dificultades para el ejercicio de la virtud. Hacer cosas buenas me va a costar cada vez más trabajo. Y nos predispone para el pecado mortal. Esas son las consecuencias del pecado venial aquí en la tierra. Después de que morimos, hay consecuencias del pecado venial en el purgatorio. ¿Quiénes están en el purgatorio? Las personas que murieron en estado de gracia, pero tienen todavía muchas cosas que purgar, ¿de acuerdo? Pero ya murieron en el amor, ya se salvaron. Bien, las consecuencias del pecado venial en el purgatorio, pues es que ahí las tienen que purificar. Los pecados veniales son los que nosotros purificamos en el purgatorio. ¿Cuáles son las consecuencias en el cielo? O sea, ya purgué mis pecados
veniales, pero como tuve muchos pecados veniales en mi vida y mi amor no fue tan intenso como Dios hubiera querido que fuera mi amor, o el grado de amor al que yo estaba llamado, mi gloria en el cielo también baja. No tengo el mismo grado de gloria que si no hubiera cometido tantos pecados veniales. Claro, porque mi amor no creció. ¿De acuerdo? Estas son las consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos combatir el pecado venial? Haciendo un examen de conciencia. General, nosotros estamos acostumbrados a hacer exámenes de conciencia nada más cuando nos vamos a confesar, ¿no? Y todavía hay veces que nos confesamos cada mes o cada 2 meses cada año, y hay personas que se confiesan o que no se confiesan en años, ¿no? Pero bueno, ¿cada cuánto conviene confesarnos? Los maestros de espiritualidad dicen, uy, si uno se puede confesar cada semana, mejor. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos venialmente casi, o la mayor parte de las personas pecamos todos los días venialmente. Entonces, todos los días hay algo por qué pedirle perdón a Dios. Hay personas que se confiesan cada 2 semanas o cada mes, pero si tenemos un pecado mortal, corramos a confesarnos inmediatamente. Entonces, bien. Pero, ¿cuál es aquí el consejo que puede haber? Que se haga también un mini examen de conciencia todos los días, en la noche. Señor, ¿en qué te ofendí hoy? Ayúdame, dame luz para ser consciente de las ofensas que he cometido hoy. Y uno las va anotando y así va preparando con tiempo su examen de conciencia para que cuando se confiese pueda decirle al sacerdote y pueda pedirle perdón a Dios con mucha más claridad todos los pecados que ha cometido, ¿no? Y va a estar en mayor paz su corazón, y como además todos los días está observando en qué falla, se va a dar cuenta con más facilidad de cuál es su pata de palo y va a poder corregirse con más facilidad. Si yo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves no, pero el viernes sí, me paré tarde, 10 minutos tarde. Yo ya sé que tengo que trabajar en eso y voy a hacer algún propósito para corregirlo, ¿no? Entonces, bueno, examen de conciencia general y particular. Segundo, vivir en un espíritu de oración y de sacrificio, tratando de hacer cosas que nos cuesta trabajo hacer por amor a Dios. ¿Por qué? Porque eso fortalece nuestra alma, así como a veces vamos al gimnasio para fortalecer nuestros músculos o leemos para fortalecer nuestra mente, así también es importante ejercitar nuestra alma con la oración y el ejercicio en la práctica de la virtud. Y así nos va a costar menos trabajo ser virtuosos, porque no estamos acostumbrados a darnos gusto a nosotros mismos todo el tiempo. Recogimiento exterior e interior. En el estado de vida que yo tenga, no sé, soy mamá, tengo 5 hijos y todo el tiempo estoy escuchando gritos, tengo que hacer la comida, tengo que trabajar, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo vivo entonces ese recogimiento? Pues dentro de mi alma, teniendo presente a Dios en mi corazón. Y no tener ruido en cuanto a pensamientos todo el tiempo de cosas que tengo que hacer, sino llevar como una vida, internamente hablando, ordenada. Ese es el recogimiento interior. Y el exterior es buscar el silencio, buscar tiempos de oración, llevar una vida con horarios ordenada para que no sea todo un caos lleno de ruido, ¿no? Ruido espiritual me refiero. Y también recordar el ejemplo de los santos, que hay santos que se hubieran dejado matar antes de cometer un pecado. Es el caso, por ejemplo, de Santo Domingo Sabio, que su gran frase era, antes morir que pecar, ¿no? ¿Cómo vivía San Pío esta gravedad del pecado, ¿no? Y cómo ayudaba a sus hijos espirituales con los pecados mortales y los pecados veniales, y cómo lloraba de esos pecados veniales. Él enseñaba con mucha austeridad a sus hijos cómo funcionaba todo este movimiento espiritual entre el pecado y la vida de gracia. Y les dictaba a sus hijos espirituales, por eso también, una línea de oración muy concreta, que eran cosas muy sencillas, pero bueno, por eso él formó también los cenáculos de oración, para que llevaran disciplinadamente una vida ordenada, una vida de recogimiento, una vida de oración. Y algo muy importante que a veces a nosotros se nos va, enfocar nuestra vida de gracia a Dios, no solo a nosotros mismos.
Muchas veces no pecamos porque yo no me quiero ir al infierno, o porque a mí me da miedo hacer algo, o porque y yo, ¿no? San Pío de Pietrelcina nos recuerda, nos trae de nuevo esta gran realidad de que el primero que ofende a uno es a Dios. Y el primer problema del pecado es que no está ofendiendo a Dios, le está escupiendo, lo está golpeando, lo está crucificando de nuevo. Eso es lo que duele en el pecado, primeramente hablando. Si nosotros tenemos esa perspectiva y uno deja de pecar más por amor a Dios que por miedo a perder mi alma, hay entonces un verdadero arrepentimiento. Eso se llama contrición. Cuando yo tengo dolor de mis pecados por Dios. Cuando solo es por mí, se llama atrición. Pío XII, que es un papa que vivió en el tiempo de San Pío de Pietrelcina, reinó en el tiempo de San Pío de Pietrelcina, había advertido: quizá el pecado más grande del mundo de hoy sea el hecho de que los hombres han empezado a perder el sentido de lo que es el pecado. Pero eso el Padre Pío gritaba, dejen de pecar. Y esto es el pecado, y por eso se hizo una fama de duro, ¿no? Pero también por eso convirtió a tantas almas en un momento de tanta frialdad en el pecado. El gran problema de hoy sigue siendo este que expone Pío XII. Ya no hay conciencia de pecado. Ya pareciera como que no está mal decirme las palabras, por ejemplo. O pareciera que ya no está mal llegar tarde a todos lados. Pareciera que ya no está mal dejar de hacerle favores a las personas o dejar de ayudarlas. Y es un pecado de negligencia. Pudiendo hacer el bien, uno escoge no hacerlo, ¿no? Y ahí está también otra distinción que podemos hacer entre los pecados. Están los pecados de acto, lo que yo hice. Los pecados de palabra, las cosas que he dicho. Pero también están los pecados de lo que yo he pensado. Los pecados de lo que yo debía haber hecho y no hice. Son mis pecados de negligencia. Las cosas buenas que yo dejé de hacer y que debía haber hecho. También por eso tenemos que tener conciencia. Y bueno, en ese sentido era muy delicado el Padre Pío, ¿no? Y bueno, vamos a terminar hoy con esto y con una frase de San Francisco de Sales muy hermosa que dice así: cuando cayere pues tu corazón, levántale suavemente, humillándote mucho en la presencia de Dios, con el conocimiento de tu miseria, sin admirarte de tu caída, pues qué extraño es que la enfermedad sea enferma y la flaqueza flaca y la miseria miserable. Pero sin embargo, detesta de todo corazón la ofensa que has hecho a Dios, y llena de ánimo y de confianza en su misericordia, vuelve a emprender el ejercicio de aquella virtud que has abandonado. Una gran enseñanza. El pecado, aquí en la tierra, tiene solución: la confesión y la vuelta a la virtud. Con la confianza de que Jesús siempre me va a perdonar porque me ama. Bueno, vamos a terminar entonces con un propósito y finalmente la oración. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a, en un momento de oración, buscar un momento especial y clamar al Espíritu Santo para que nos asista. Nos permite identificar la gravedad de nuestros pecados y observar qué es lo que yo no he querido cambiar, lo que yo no he querido enmendar en mi vida. Lo vamos a ofrecer a Dios en este momento de oración y vamos a pedir la gracia de dejar de ofenderle. Y bueno, terminamos con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes. Te suplicamos que nos concedas hoy la gracia de ver con claridad en que te hemos ofendido y que tengamos un sincero dolor por nuestros pecados, por haberte ofendido. Por intercesión del Inmaculado Corazón de María. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.